Antes de hablar de la economía alemana durante el régimen nazi, vamos a hacer un repaso rápido sobre los antecedentes de Alemania para llegar al régimen nazi. Hablamos de una Alemania que fue fuerte en la industria durante varios años, desde 1870 hasta 1914, una líder en Europa en la industria energética, en la industria química, en la agrícola, con una economía súper estable y en ascenso. Para 1914 iban a comenzar sus problemas, porque apoyó la causa de declararle la guerra a Serbia por el asesinato de un heredero del Imperio Austrohúngaro, pero lo que pensó que iba a ser una guerra de un par de meses no fue así, porque a esta guerra se le iba a sumar un imperio, que era el Imperio Ruso, se iba a sumar Gran Bretaña y se iba a sumar Francia a favor de Serbia. La guerra no duró un par de meses como habían pensado, duró 4 años, hasta 1918. Alemania ya estaba totalmente devastada, había perdido muchas reservas para afrontar este conflicto bélico, además de perder muchísimos jóvenes que mandó a la guerra y un montón de cosas más. Para 1918, totalmente devastada, tuvo que firmar la rendición ante esta triple alianza. Después, de 1918, se le iba a sumar otro problema más. Iban a declarar la firma del Tratado de Versalles, donde Alemania iba a tener que pagar los costos de la guerra por ser la primer causante. Principalmente se le iba a tener que pagar a Francia y a Gran Bretaña. Estos costos que pagó fue una pérdida del 13% del territorio y también los capitales extranjeros, como pagar anualmente las cuotas a cada país por el conflicto bélico que fue la Primera Guerra Mundial. Cuando todo empezaba a encaminarse durante muchos años de trabajo, se empezaba a encaminar, Alemania vuelve a sufrir otra crisis, pero a causa de que Estados Unidos, que era su principal acreedor, le había caído la bolsa en el año 1929, y esto generó que Estados Unidos no le dé más crédito a Alemania. Por ende, volvió otra vez a caer en una crisis, en una hiperinflación, y también Alemania iba a tener que afrontar los pagos de la deuda sin tener ningún tipo de reserva ni ningún tipo de ayuda. Todo esto le trajo un descontento social terrible. Eso abrió las puertas a que un nuevo partido nacional socialista se metiera en el gobierno, que este partido no iba a ser del todo bueno, era el famoso partido de los nazis. El 30 de enero de 1933, el último presidente de la República de Weimar-Hindenburg nombra canciller a Adolf Hitler. Un año después, tras la muerte de Hindenburg, Hitler asume la presidencia de Alemania. La política económica nazi era parte de un sistema político dominante, en donde había un alto grado de intervención estatal, control total de la sociedad, fines bélicos y cuestiones raciales. Para recuperar la economía que ya venía devastada por los antecesores a Hitler, desarrollaron un plan que se dividía en dos partes. Esta primera parte lo que hicieron fue tomar medidas destinadas a la creación de empleo y una serie de disposiciones fiscales para ganar el apoyo del sector empresarial. Estas medidas incentivaron la actividad privada y aumentaron el gasto público a partir de un sistema de obras públicas. Como para dar una idea, Alemania desarrolló el primer sistema de autopistas moderno que tenía una longitud de 12.000 kilómetros y hasta el día de hoy sigue en funcionamiento. También construyeron presas hidráulicas, ferrocarriles y majestuosos edificios. Se cree que entre esos edificios se construyeron alrededor de 1,5 millones de viviendas populares. Además, expandieron y fortalecieron sus industrias para ganar ventaja competitiva frente a sus futuros enemigos. En cuanto a ganar el apoyo del sector empresarial, lo que hicieron fue persuadir a los dueños de las industrias para que cooperaran con estas nuevas políticas económicas a cambio de solucionarle los problemas laborales.
pero si ellos no estaban dispuestos a cooperar, sus empresas iban a ser confiscadas y ellos arrestados. Por otra parte, las empresas que tenían dueños que pertenecían a la religión judía no corrieron la misma suerte, ya que sus empresas fueron confiscadas sin ningún otro tipo de opción y entregadas a miembros del partido nazi. Esto se debía a que Hitler creía erróneamente que las personas judías eran no arias y él aplicaba esta teoría de raza alemana aria. Otra de las medidas que se tomó en esta primera parte fue la abolición de los sindicatos junto con la negociación colectiva entre trabajadores y empresarios, la cual era de afiliación voluntaria. A cambio lo que hicieron fue imponer la afiliación obligatoria al Frente de Trabajo Nacional y a la Junta de Administradores Laborales. Esta junta tenía el poder de establecer los salarios, horas y condiciones laborales. Y esta nueva especie de sindicato le dio a los trabajadores vacaciones pagas, aguinaldos y la prohibición de la huelga. Ahora, ya pasando a la segunda parte de este plan económico, voy a hablar de una de las medidas que se cree que fue de las más importantes tomadas por el gobierno nazi, que es conocida como el rearme. Como ya vimos, en el Tratado de Versalles, una de las sanciones que se le impuso a Alemania fue la desmilitarización de su ejército. Pero Hitler tenía esta idea de Estado totalitario, control total de la sociedad y prevención contra futuros enfrentamientos, por lo que decidió rearmar sus fuerzas militares. Hablando de la cuestión económica, lo que hicieron para financiar tanto las obras públicas como el rearme fue emitir una especie de bonos gubernamentales. Por un lado estaban los bonos AFO, que eran destinados a la obra pública, y por otro lado estaban los bonos MEFO, destinados al rearme. Se cree que entre 1934 y 1936 circularon alrededor de 12.000 bonos y financiaron el 50% del gasto del rearme. Otra de las medidas que se tomaron en esta segunda parte fue el control de precios, fijación de salarios, control de las industrias, sobre todo la energética, y control de los mercados financieros y transacciones financieras. Como resultado de todas estas disposiciones de intervención estatal, el Estado pasó a ser el mayor inversor y consumidor de Alemania, disminuyendo enormemente la participación de la economía de mercado. El consejero económico de Hitler desarrolló un complejo mecanismo financiero y monetario para tratar de tener un mayor control de sus divisas y evitar las fugas de capitales. Que esto lo hizo a partir de los planes que ya mencionamos, los MEFO y los AFO. Pero además, este hombre negoció los acuerdos comerciales con Europa Oriental. A pesar de que en un principio Alemania apuntaba a una economía de autarquía, debió acudir a un intercambio bilateral en donde Alemania se proveía de materias primas y insertaba el excedente de productos manufacturados. La realidad es que pocos artículos fueron enviados a este intercambio, pero políticamente sirvió para involucrar a Europa Oriental en la economía de guerra alemana. Con todas estas medidas económicas, políticas y sociales, el partido nazi logró que el pueblo alemán vuelva a confiar en sus habitantes. Los trabajadores comenzaron a tener ahorros que depositaban en los bancos o en las empresas de seguro, y a su vez los bancos y las empresas de seguro estaban obligados a invertir en gasto público. Ya para el año 1939 casi no había desempleo, pero esto se debía principalmente a que las empresas, sobre todo constructoras, eran obligadas a realizar obras públicas por un precio muy bajo y además contratar a los obreros sin trabajo. Esto se debía a que el gobierno necesitaba garantizar la política de pleno empleo. En relación a lo que ya venimos viendo y venimos hablando respecto a las políticas económicas del gobierno nazi, volvieron a pensar en un rearme. A partir de 1933 a 1938 hubo una gran inversión en el gasto militar, la cual fue aproximadamente de 2.862 millones de libras esterlinas. En forma paralela, las empresas comenzaron un plan de autoabastecimiento. Sus investigaciones fueron para el desarrollo de nuevos productos de consumo masivo y de insumos militares, siempre pensando en una posible guerra. Hitler implementó un principio ideológico llamado espacio vital. ¿En qué consistía este espacio vital? En apropiarse de territorios de países
de Europa del Este y de Europa Central. En estos estaba Polonia, Ucrania, Hungría, Checoslovaquia. ¿Qué es lo que pasó con estos ciudadanos de estos países? Los tenían como esclavos, mano de obra sumamente barata, utilizaban de estos países sus alimentos y sus materias primas. Gracias a toda esta expropiación de tierras y de territorios, el gobierno del Tercer Reich llegó a tener 90 millones de ciudadanos. Más allá de la expropiación de terrenos, ¿qué es lo que hicieron con sus ciudadanos? A cada ciudadano que ellos creían que no eran de raza aria, los expropiaban, los expulsaban, los exterminaban, los esclavizaban. ¿Por qué? Porque ellos decían que al ser una raza superior tenían el derecho de poder hacer esto con la gente y de usurpar sus territorios. En base a todo esto, Alemania se fue preparando para la guerra que ya venía a partir de 1939 hasta 1945. En 1939 inicia la Segunda Guerra Mundial a causa de que Alemania invade Polonia. Los participantes de la guerra se organizaron en dos grandes bloques. Por un lado estaba el eje conformado por Alemania, Italia y Japón, a los que luego se le unirían Hungría, Rumania, Bulgaria y Eslovaquia. Por el otro frente estaban los aliados, conformado por Francia, Gran Bretaña y Polonia, a los que más tarde se le endosarían China, la Unión Soviética y Estados Unidos. Ambos bloques fueron incorporando aliados a lo largo de la guerra, logrando un total de 23 países participantes. Hacia fines de 1943, la economía mundial estaba totalmente movilizada, ya que la guerra utilizó mayor recursos económicos que cualquier otra. En primera fase, Alemania buscaba derrotar al enemigo en una serie de campañas cortas. Esta estrategia se utilizó de 1941 a 1942 y se la denominó Guerra Relámpago. Otra política que utilizó fue el incremento de la producción de bienes destinados a la guerra. La industria pesada sustituyó en importancia a la industria de bienes de consumo. La siderúrgica adquirió gran relieve al ser imprescindible en la producción de acero, fabricación de carros de combate, piezas de artillería y cualquier tipo de vehículos. Algo similar ocurrió con la industria química, que era esencial para la producción de explosivos. Con el avance de la Unión Soviética hacia fines de 1941 y la integración de Estados Unidos a la guerra, Alemania fue perdiendo poder y se fue desestabilizando. El gobierno nazi alcanzó un porcentaje muy elevado en gasto militar. Las conquistas de primera fase lograron el espacio vital que Hitler tanto anhelaba y con esto obtuvieron recursos tanto materiales como humanos. Por su parte, la industria privada fue prácticamente tomada por el Estado por la gran demanda que había. El abastecimiento de los combatientes era cada vez más difícil debido a la falta de recursos. El racionamiento y el mercado negro eran las dos caras del problema de alimentación que había en la retaguardia. Como solución a esto, se estableció una dieta rígida y estricta para toda la población, donde el mercado negro actuó como un proveedor más. A esta altura, Hitler entiende que la guerra ya estaba perdida y decide suicidarse el 30 de abril de 1945, luego de que la Unión Soviética tomara la Cancillería alemana situada en Berlín. Sin embargo, la guerra no termina ahí, pero meses más tarde, el 9 de mayo del mismo año, Alemania finalmente se rinde ante los soviéticos. La Segunda Guerra Mundial fue la más masiva y destructiva de todas las guerras. Su costo monetario se estima que fue de $1 billón sin contar los daños de propiedad, los intereses de la deuda, la desintegración económica a nivel mundial, las pensiones a veteranos y las vidas perdidas, que fueron de entre 40 a 50 millones de personas, dentro de las cuales había 6.000 personas judías que fueron asesinadas por los nazis en el Holocausto. Alemania perdió mucho de sus territorios, los cuales fueron repartidos entre Austria, Bélgica, Francia, Países Bajos, Polonia y Checoslovaquia.
También perdió mucha infraestructura a causa de la guerra. La suposición de supremacía industrial en la Europa occidental que había conseguido Alemania quedó en el olvido con una economía totalmente devastada.